Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial, que una vez más nos permite, hermanos, hermanas, amigos, reunirnos a través de estos medios para meditar en su palabra. Muchas gracias le doy a Dios por este privilegio, como a usted también, por la amabilidad que tiene de guardar un poquito del tiempo para unirse junto conmigo a meditar en su palabra. Como es ya típico, todos los viernes tenemos nosotros nuestro estudio a través de nuestro panorama bíblico. Así de que le invito de que en el nombre del Señor nos dispongamos a recibir lo que el Señor tenga para cada uno de nosotros en esta maravillosa tarde. Oramos. Querido Padre, muchas gracias le damos en esta bonita tarde de viernes, porque una vez más, Señor, ha estado en usted darnos la oportunidad de reunirnos de esta manera virtual para poder meditar en su palabra. Padre, en sus manos estamos puestos en este momento para que sea usted el que nos ministre, que nos aliente, que nos dé la oportunidad de estudiar la palabra de vida para la vida eterna. Y que en la supervisión, Señor, de su Santo Espíritu podamos cada uno de nosotros recibir lo que usted tenga para nosotros. Gracias, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús le suplico ministración sobre cada uno de nosotros, como también de las personas que nos estarán viendo. Gracias, Padre, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús, su nombre es glorificado. Amén. Panorama bíblico. Tenemos este día maravilloso varias cuestiones que tratar. Como ya es normal para usted y para mí, siempre comenzamos con preguntas, sabiendo de que este pues no es una prédica, es un panorama. Estábamos trabajando a manera de que lo pudiésemos desarrollar en clase, en vivo, prácticamente donde usted y yo pudiésemos interactuar, donde hayan preguntas, donde hayan respuestas, donde hayan inquietudes, donde hayan oportunidad de ver varios pasajes bíblicos en los que podemos estudiar, podemos meditar, podemos crecer. Porque este es el propósito de crecer espiritualmente, crecer de acuerdo a la voluntad del Señor, crecer de una manera en que adquiramos conocimiento, conocimiento sano, conocimiento que nos permita a nosotros ir más allá, ir y estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Le hago una pregunta, comenzando nuestro panorama bíblico. ¿Alguna vez Cristo le ha hablado a usted? Puede decir sí, no. ¿Alguna vez Cristo le ha llamado a usted por su nombre? Puede decir tal vez sí, tal vez no. Esperamos que a través de este estudio podamos recibir nosotros un llamado. Así de que amárrese el cinturón y nos disponemos a meditar en la palabra del Señor. Este tema es un poquito interesante en el que es una clase de niños prácticamente, pero la vamos a transformar de una manera de que usted y yo podamos recibir de esta clase de niños. ¿Qué le parece? Nos disponemos. El tema de esta maravillosa tarde le hemos querido poner Jesús, Zaqueo y yo. No estoy hablando yo, el yo primero, no, no, no. Ponga su nombre. Jesús, Zaqueo y yo. Es una clase de niños que toda la vida se nos ha enseñado de que Zaqueo era un chaparrito y se acuerdan el cántico que desde la escuela dominical se nos ha cantado acerca de este personaje. Personaje pequeño en estatura, pero grande en enseñanza. Así de que a través de nuestro panorama bíblico vamos a entrar en materia. Jesús, Zaqueo y yo. Dice nuestro panorama bíblico que ya para la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, Él anduvo por estos lugares, donde había bastante gente que se identificaba con Él y entre ellos se encontró este personaje muy, pero muy especial. Leamos juntos, dice. En el camino hacia Jericó, Jesús sanó a un ciego, encontró a Zaqueo, pronunció la parábola de las 10 minas y sanó al ciego Bartimeo. Regresó luego a Betania, donde fue ungido por María con un ungüento costoso, lo cual criticó Judas. Partió Jesús a Betfage, frente al monte de los olivos, y comenzó la última semana de su vida. Betfage es una ciudad aledaña a Betania. Prácticamente son juntas, tal vez de unos 2 kilómetros de distancia entre esos dos lugares, pero lo
que debemos nosotros tomar en cuenta aquí es la región donde Jesucristo anda en las últimas semanas de vida, por decir así, sabiendo de que Él ya está cerca de Jerusalén. Y a las ciudades aledañas a Jerusalén es donde tenía sus amistades. ¿Se acuerdan que anduvimos la semana pasada visitando a Lázaro, a María y a Marta? Donde el tiempo se está comenzando a poner bastante difícil, bastante crítico para nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí tenemos en cuenta de que hay tantas cosas en las que vamos a aprender. ¿Por qué? Porque hay personajes que a la última instancia, por decir, del último vagón se están agarrando. Mire, en este panorama bíblico, ¿cuántos temas pudiésemos abordar? Pero se nos hace difícil que en una hora podamos nosotros hablar de 4, 5, 6, 7 personajes. Así de que para tener una idea, una perspectiva de este panorama, vamos a entrar de lleno en este personaje, Zaqueo. Y así de que leemos la palabra del Señor y vemos lo que nos dice. En Lucas 19, 1 al 10. Si tiene su Biblia allí, márquelo porque vamos a aprender mucho de Zaqueo, como también lo principal de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Leemos juntos, dice. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, jefe de los publicanos y rico. Detengámonos aquí en esta coma. Cada nombre, cada detalle, como una herramienta para leer, para meditar en la palabra del Señor en la Escritura. Tenga en cuenta que cada renglón es un mundo a explorar, cada versículo, cada capítulo es un mundo a explorar. Así de que aquí nos está dando bastante información acerca de este personaje. Zaqueo, que era jefe. Número 1 es jefe. 2 es publicano. ¿Qué es un publicano? Es un cobrador de impuestos. Y 3 que era rico. Entonces aquí podemos nosotros hablar bastante acerca de estas 3 características. Pero vamos a leer más adelante. El versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Despacito vamos a leer en 2 secciones este capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Ya leímos de que Zaqueo no era un personaje común y corriente, una persona del vulgo, no, él era rico, era un pudiente, era publicano, era judío. Vamos a entender más adelante por qué. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la historia de Zaqueo. Historia maravillosa porque comienza con un punto bastante extraño. Imagínese usted, 40, 50 años de edad, queriéndose subir a un árbol. Y un poquito curioso, ¿por qué? Porque él es un pudiente, es alguien cobrador de impuestos, es judío. No muy querido, por cierto, ¿por qué? Porque a él lo catalogan como un traidor, de que trabaja para el Imperio Romano. Él le cobra los impuestos a su propia gente. Por decir así un dicho, le pasaba la navaja a su propia gente. Obviamente los publicanos tenían la reputación de que ellos se enriquecían sobornando, por decir así, al pueblo o cobrándoles más del impuesto requerido. Así de que para ellos hacerse de dinero, hacerse de fortuna era eminente. Por esta razón él era no muy querido, era rico, poderoso, pero no muy querido en el pueblo. Los publicanos tenían esa cualidad de que el precio grande a pagar. El amor al dinero, el amor a las posesiones, el amor a acaparar, los hacía despreciables para con los demás. ¿Por qué? Porque
Se dice que para que uno sea rico, otro tiene que ser pobre. Para que uno gane, otro tiene que perder. Y así este Zaqueo, hombre chiquitito de estatura, pero muy inteligente para hacer sus matemáticas. La historia está así. Está narrada de una manera tan llamativa. ¿Por qué? Porque para uno, en una escuela dominical de niños, ¿se acuerda cuando usted tenía sus 6 7 8 años? Cómo uno, bueno, no sé, a mí me pasaba, cómo me imaginaba subirme a un árbol. Siendo chiquitito uno tiene toda la energía para subirse a un árbol. Porque ahora que me pregunten, subirte a un árbol, ya lo pensaría dos veces. Imagine, como le decía hace un momento, ya de 40 50 años subido a un árbol usted. Y algo escondidito ahí para que no lo vean. ¿Por qué? Porque usted está interesado en ver a alguien, pero también le da pena de que lo vean. Así de que la historia de Saqueo, para que le pongamos nosotros un interés a lo que se refleja en nuestra vida, vamos a tratar la manera de hacer una mímica. Estoy leyendo un libro muy importante que habla acerca del liderazgo. Y en esto pues nos da a entender, por si tiene curiosidad de él, es de Charles Swindoll y se titula Pásame otro ladrillo. Pero aquí hay unas herramientas donde me da la idea, a manera de que podemos nosotros interactuar construyendo nosotros nuestro liderazgo dentro de nuestra casa, dentro del lugar de trabajo, dentro de tal vez de la congregación donde asistimos. Así de que, basado en Nehemías, nos da una idea muy, pero muy fascinante acerca de cómo nosotros podemos interactuar. Así de que vamos a ir de nuevo con nuestro personaje de esta semana, Saqueo, y lo vamos a traer a un mundo actual. Esta historia de Saqueo sucedió hace más de 2500 años, pero vayamos, ¿qué es un árbol de sicómoro? Me puse a investigar qué era un árbol de sicómoro, perdón, y es un árbol, si es de allá de Centroamérica, usted o de Salvador específicamente, ponga la idea de que es como un amate. Un árbol no muy vistoso, por decirlo así, en raíz bastante profunda, es frondoso, pero no es tan de buen aspecto. Un árbol, buena sombra por cierto, pero no crece muy alto ni tampoco muy bajo. Pero es un árbol no muy apreciable, por decir así. Obviamente tiene unas cualidades que lo hacen singular. Ese árbol, estaba leyendo acerca de ello, de que la cáscara de ese árbol es como, como medicina natural, en la que se muele o se machuca la cáscara y sirve como para el medicamento, para el estómago, cuestiones así. Como también es un poquito inflamable, en el que con poco una cáscara, una ramita de ese árbol puede hacer un fuego. La fruta del sicómoro viene siendo casi como el higo, como, pero más pequeño. Dicen los que lo han probado, los que escriben acerca de ello, de que no tiene un sabor muy agradable. Sé que la fruta no es tan comestible para uno de humano, pero los granjeros ocupan esa fruta del sicómoro para darle al ganado. ¿Para qué? Para el ganado, para que el ganado sea más productivo en leche, por decir así. Son datos pequeñitos de que qué importancia nos tiene. Bueno, a mí, ¿qué vamos a hablar de arboricultura o qué? No, no, no. Para que usted y yo tengamos idea de lo que vamos a tratar, imagínese este árbol no muy bonito, pero póngalo como la iglesia hoy en día. Compárelo para que podamos nosotros entender desde principio a fin acerca de este estudio, de este panorama. Compare el árbol de sicómoro como la iglesia. Para muchos el árbol es feo, no muy agradable, como también para muchos la iglesia no es muy agradable, sino que es un lugar donde no a cualquiera le gusta ir, como tampoco estar. Llevando en cuenta de la situación que estamos viviendo en este momento, trascendental, momento sin precedente, momento en el que no estamos habituados, me gustaría hacer un llamado a la conciencia acerca de qué importancia tiene la iglesia en usted y qué significa el templo en usted. Así de que vaya haciendo una comparación acerca de este árbol con la iglesia. Como decía hace un momento, no muy agradable para muchos por su aspecto, no muy agradable la iglesia para muchos. ¿Por qué? Porque no, para mí iglesia no, templo no. Vamos a ir más adelante. Le decía Saqueo, un hombrecito pudiente que está subido en un árbol. Como muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo por curiosidad, por querer saber quién era Jesucristo.
Imagínese usted, este hombre está encubierto, está camiseado, por decir así, subido en un árbol para que nadie lo vea. ¿Quién no va a ver a alguien de que se las debe a todos? ¿Quién no le va a tener? Mire, si alguien no se escapa de la vista del público, es alguien de que cae mal. Saqueo era un personaje así como yo me hago referencia a él. Muchas veces nosotros caíamos un poquito pesado. ¿Por qué? Por el carácter que teníamos, tal vez por el trabajo, qué sé yo. Pero imagínense este personaje buscando de Jesucristo, buscando conocerle incógnitamente. Como muchos de nosotros fuimos un día a la iglesia y nos sentamos en la última banca. Nos pusimos detrás de un poste, si es posible, de un pilar de la iglesia, del templo, para que no nos vieran, que no nos conozcan los vecinos, o qué sé yo. Y fuimos incógnitamente, así como Saqueo pudo haberse subido a ese árbol. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo llegamos usted y yo a la iglesia? Pero miren aquí el detalle, démosle vida a este asunto. Imagínense un seguidor, un fan, por decir así, una persona de que es fanática de alguien que no ha visto físicamente, pero que ha escuchado. Hablaba con mi niña acerca de que es un fanático de tal vez de un cantante popular o tal vez de un artista de los que ellos escuchan. Y las hembritas tienen algo muy peculiar de que cuando ven a alguien con quien se identifica, gritan emocionadas y lo vi, me vio. Ay, como también vemos unos que nos gusta el fútbol, donde va a creer que hay unos de que miran al jugador estrella desde lejos, a ¿qué? 1 kilómetro de distancia, pero con solo el hecho de haberlo visto en vivo, gritan de euforia, de alegría. ¿Por qué? Porque lo vieron. Imagínense a Saqueo viendo a Jesucristo de lejos. Allá viene. Él es el que me han contado. Y el corazón empieza a palpitar, los nervios empiezan y agarradito del árbol, ahí arriba, donde si no se pone vivo puede caer. Él escondido arriba del árbol, pero cuando viene la multitud anda siguiendo a Jesucristo. Cuando de repente Jesucristo voltea a ver hacia arriba. La gente que está pendiente de los milagros que Jesucristo ha hecho, voltean a ver hacia arriba también. He aquí donde Saqueos está confrontado, está cara a cara con el maestro. ¿Y qué caso más curioso de que sin conocerle Jesucristo, supuestamente en persona o haya tenido interacción con él previa, le llama por su nombre? Aquí viene la pregunta que le hacía hace un momento. ¿Alguna vez Cristo le ha hablado a usted? ¿Alguna vez Cristo le ha hablado por su nombre? Me puede decir, sí, me habló una vez. Yo en este estudio, déjeme decirle de que a veces mi cabeza vuela muy lejos con respecto a la experiencia que he tenido en mi vida con nuestro Señor Jesucristo. A veces no me gusta mucho hablar de mi persona, ¿por qué? Porque no tengo muchas cosas buenas que hablar. Pero entre las cosas curiosas le puedo decir de que yo era un crítico de primera con respecto a aquello de aquellos avivamientos, de aquellos que, ¿cómo le puedo explicar esto? De euforia dentro de la iglesia. Era un crítico de primera. Y resulta ser que cuando vine a los pies de Cristo, lo primero con lo que trató el Señor conmigo fue con eso. Con que no te gusta que alguien dance, no te gusta que alguien grite, no te gusta que alguien aplauda, porque para mí eso era, decía, ¿cómo voy a permitir que mis ojos vean a alguien bailando enfrente mío cuando ni siquiera en el mundo yo fui un bailador? Era el crítico de primera, pero déjeme decirle de que el Señor trató conmigo de esta manera, que cuando el alboroto, aquella algarabía, el ruido, no me gustaba, el Señor vino a tratar conmigo, ok, para que no te grandíes o te gloríes, lo que no te gusta hacer te tocará hacerlo. Obviamente un día me vi gritando dentro de la iglesia. No me gustaba la danza, un día me vi danzando dentro de la iglesia. No me gustaba levantar la voz para que nadie me escuchara. Un día me vi gritando despavoridamente dentro de la iglesia, dentro del templo. Pero resulta ser que hay cosas que pasan, de que hay experiencias que nosotros tenemos dentro de la iglesia. No sé si hasta este momento usted está haciendo el paralelo. Saqueo, el árbol y la iglesia. A veces estamos en la iglesia donde no queremos hacer lo que estamos haciendo, pero lo hacemos. A veces vamos al templo y hacemos cosas que no deberíamos de hacer, pero las hacemos. A veces estamos nosotros dándole la prioridad al templo
cuando no debería ser el templo, sino que debería ser nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ir más adelante. Le pido en el nombre del Señor de que nos conectemos mutuamente en esto, porque este estudio se identifica mucho conmigo y creo en el Señor de que también se identificará con usted. Tenemos a Zaqueo, nuestro personaje. Él está emocionado, lo vi. Me habló y no solo me habló, me llamó y no solo me llamó, me dijo que fuéramos a la casa, que lo llevara a la casa. Que Cristo le llame a uno y que diga, hoy voy a ir a tu casa. ¿Cómo sería su reacción cuando usted no es cristiano? O si ya era cristiano, pero Jesucristo no le ha llamado por su nombre. O tal vez usted lo ha conocido, de oídas lo había oído, pero ahora él va pasando y le llama. El lugar donde Zaqueo vio a Jesucristo, donde él le habló, para él es un lugar muy especial. Zaqueo nunca se va a olvidar de ese árbol. Como usted y yo, tal vez nunca nos olvidaremos del lugar donde recibimos la salvación. Tal vez sea otra pregunta de examen. ¿Se acuerda cuándo y a dónde le hicieron el llamado a usted para venir a los pies de Cristo? Son lugares maravillosos donde uno tiene guardados en el corazón. Hablaba con mi madrecita el otro día y me decía que ella encontró una foto del día en el que ella estaba pasando las aguas bautismales. Son recuerdos, son sensaciones, son emociones bonitas que quedan guardadas en la vida, quedan guardadas para siempre. Imagínese a Zaqueo en ese lugar. Cuando Jesucristo le da una orden, le da una voz, le dice, baja y deprisa, o sea, desciende, porque es necesario que vaya a tu casa. Démosle vuelta a la historia. Ya sabemos de que Zaqueo lo hizo. Ya sabemos de que Zaqueo inmediatamente alegre se bajó y se llevó a Jesucristo para su casa y empezó a testificar, aquí la mitad de mis bienes se las doy a los pobres, y a alguien he defraudado 4 veces le restituiré lo que les he robado, por decir así. Pero quebremos la historia. No lo que dice la Biblia en este momento, lo que hemos leído, sino que lo que vivimos a diario. ¿A cuánto Jesucristo nos ha dicho, baja, es necesario que yo vaya a tu casa? Y nos hemos quedado en el árbol. Para nosotros el árbol es el lugar máximo. En ese lugar ya no me hablan de otro lado. ¿Por qué? Porque aquí es donde lo vi, aquí es donde lo conoció. Pero la pregunta, si usted está al otro lado, en la otra rama, ¿pero qué te dijo? Me habló, Jesucristo me habló, ¿pero qué te dijo? Lo escuché, pero ¿qué nos dijo? A Zaqueo le dijo que se bajara porque quería ir a su casa. Pero ¿qué tal de muchos de que nos ha dicho que nos bajemos y no nos hemos bajado? Siempre nos hemos querido quedar en el árbol. Este árbol de sicómoro es bien curioso. Fíjese de que estaba leyendo acerca de él, de que allá en Jericó se encuentra este árbol, un árbol no necesariamente, yo tal vez no crea de que sea el árbol donde Zaqueo se subió, pero hay un árbol de que datan de que tiene más de 2000 años de antigüedad y lo han cercado, lo han hecho un lugar turístico, donde mucho estaba leyendo de que pagan un precio bastante significativo por entrar y tocar ese árbol. ¿Por qué? Mucha gente se va al lugar, se va a lo físico, se va a, imagínense, un templo frondoso, un templo antiguo, un monasterio gigante, un lugar donde la gente es movida al objeto, pero no a la acción que sucedió. Vamos adelante. Imagínense este personaje que le estaba diciendo, cambiando la historia de Zaqueo. Zaqueo se bajó, pero este dijo, aquí conocí a Cristo, aquí él me habló, aquí él me dijo algo, pero yo aquí me quiero quedar. ¿Por qué? Porque aquí lo conocí. Y nosotros le seguimos preguntando, ¿pero qué te dijo? Yo aquí lo conocí y aquí quiero estar. Pasaron los años subido en el árbol, en el cual tuvo hijos. Y en ese árbol él mejor hizo una casa porque ahí quiere estar. Subido en el árbol, porque ahí tuvo esa experiencia bonita, ahí tuvo ese toque que le da corriente. No sé usted, yo tal vez me pase mucho en esto, pero sí han habido momentos bonitos donde he terminado llorando cuando los demás están riéndose dentro del templo. Momentos bonitos donde he terminado de rodillas. Momentos bonitos cuando hemos sentido la presencia, el toque en nuestro corazón, que nos estremece en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero hasta allí. Y solo en el lugar, solo en el templo. Aquí hay algo muy curioso.
Este amigo que está en el árbol ya es padre de familia. Y resulta ser de que como él tuvo esa experiencia allí en ese árbol, como él allí en esa rama donde estaba, allí escuchó la voz, porque en ese lugar es muy especial para él, quiere que todos los que le siguen, los que le conocen, todos los que viven dentro de su círculo familiar, estén en ese árbol también. Y los obliga, si es posible, a que tengan una experiencia como la que él tuvo arriba de ese árbol, cuando ellos no quieren tener esa experiencia, o sea, no ven lo que él ha visto. No sé si me está entendiendo en este aspecto. Muchas veces nosotros, yo nací en un lugar cristiano, bendita gracia a Dios, apóstol y profeta de hueso colorado. Le puedo decir, nos vestíamos de camisa manga larga, bien abotonaditos y todo, tenía que 5 o 6 años. Donde habían cositas que me daba pena hacerlas. ¿Por qué? Porque, mira, judía de niño no podía ser uno. ¿Por qué? Porque eran bien estrictos los lugares. La iglesia era bien estricta. Hoy en estos tiempos, que nosotros queramos implementarle a nuestros hijos un rudimento apostólico como el de aquellos años, déjeme decirle que nuestros hijos no tan fácil se identificarían con ellos. Muchos nos subimos a ese árbol donde tuvimos esa experiencia y queremos permanecer en ese árbol que hace 40, 50 años tuvimos esa experiencia fenomenal, pero recibimos una orden, recibimos una voz, recibimos una palabra a la cual no le hicimos caso, sino que decidimos atesorar ese lugar, por decir así, el templo, por decir así, la iglesia, vamos a entender por qué, y no darle prioridad al llamado del Señor. Bueno, ¿qué pasa con la vida de aquel? No, como ahí tuvo la experiencia, pues está llevando a los hijos a que tengan esa experiencia, que suban al árbol donde él ha estado subido. Cuando diferente es que si Jesucristo vino y le dice es necesario que vaya a tu casa. ¿Por qué? Porque en la casa las personas que viven dentro de la casa van a tener esa experiencia con Cristo. Si usted y yo le decimos a nuestros hijos, vamos donde yo tengo esa experiencia, vamos a la iglesia donde a mí me gusta ir, ellos le pueden decir no. Yo mejor voy a la iglesia un poquito más moderna, donde tengo un poquito más de soltura, tenga más comunicación con mis amigos, mis amigas. Pero no, es que aquí es donde yo he nacido, aquí nací, aquí voy a morir. Y nos metemos en eso de que el lugar donde nosotros nacimos, donde nosotros escuchamos, ahí es el único lugar donde existe y que nadie nos mueva de ahí. No sé si se está haciendo el paralelo conmigo con respecto a la experiencia de saqueo como la experiencia de los saqueos de hoy, de este tiempo. De que nos basamos simplemente en el lugar, no en la experiencia viva, vivificante. Pero vayamos. Saqueo bajó del árbol. Bendito Dios por ello, porque obedeció a Jesucristo. Pero más importante es que Jesucristo bajó del cielo, bajó de lo más maravilloso que él podía haber estado, bajó a la tierra. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Él bajó para darnos a nosotros vida. Él bajó para que nosotros fuésemos abarcados dentro de la acción de Él venir del cielo, llegar a la tierra y posesionarse de nuestras vidas. Mire lo que dice su palabra. En Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesucristo lo llenó todo. Jesucristo es todo para nosotros. La experiencia que usted y yo hemos tenido con Jesucristo lo llena todo. La experiencia personal suya con Jesucristo debe de llenarlo todo, por encima de todo. Pero resulta ser de que la experiencia personal que uno tiene ya no es en Jesucristo, sino en el lugar donde tuvo la experiencia. Esta fotografía no es el templo de Salomón. Esta es una mezquita musulmana que está ocupando el puesto donde estaba el templo que construyó Salomón. Si ve las paredes, los muros aledaños, se dice de que son todavía partes o porciones de los muros originales, los muros que construyó Nehemías. Reconstruyó, perdón, Nehemías. Así es de que allí en ese lugar van muchas personas a adorar a su ídolo, a adorar a su Dios. Hay tanto, para entrar a ese lugar tiene que tener un protocolo bastante seguro para poder entrar a adorar, a doblar rodillas ahí. ¿Por qué? Porque para ellos está su Dios ahí.
Como hoy en día hay cuantas mega iglesias que la gente cree de que Dios está allí. Mientras más grande, más llamativa, más inmensa es el edificio, el lugar, el monasterio, la capilla, es más grande el Dios que buscan, que adoran, que veneran. No sé si está conmigo en este asunto, es un poquito delicado de tratar porque debido a los momentos que estamos viviendo en esta circunstancia, vamos a tener en cuenta de que Zaqueo nos va a mostrar algo de que no tiene tanta importancia como la debería tener para nosotros. Hoy en día, idolatrar el lugar donde tuvo la experiencia es algo que está cerrando los ojos de la humanidad. Está cerrando las puertas, el enemigo está tomando ventaja. ¿Por qué? Estudiando en esto, hermanos, me fascinaba de ver un montón de fotografías de monasterios, de templos a nivel mundial, donde me cabe la idea, wow, cómo ellos tienen esa capacidad de tener tantos recursos para ellos darle forma a esos templos, donde creen que el Dios que adoran está allí. Obviamente esto ha venido a pasar por generaciones, por siglos, donde nosotros creemos de que el hecho de estar resguardado, el hecho de estar en ese lugar recluido, el hecho de apartarse del mundo físico, eso lo hace santo a uno, lo hace más íntegro, lo hace más acepto. ¿Por qué? Porque el Dios que adora o el Dios que vive para él o para ella está en ese lugar resguardadito. ¿De dónde viene esa idea? Fíjese que hablar de la iglesia, hablar del templo, hablar del lugar que fue construido, tiene mucha historia. Y meditando en esto acerca de por qué es que se construyó templo para Dios. ¿Sabía usted que Dios nunca quiso templo? Hermano Samuel, lo que está hablando es herejía. No. Dice que Dios nunca, nunca ordenó un templo. Él ordenó un tabernáculo. Vamos a ir más adelante. Fíjese que los discípulos después, cuando ya Jesucristo se había ido o estaba para irse, les dio una orden, les dijo que se quedaran en Jerusalén. Para los judíos, para los discípulos, Jerusalén era la iglesia, representa la iglesia. En Apocalipsis 21 dice, lo hace referencia que Jerusalén es la iglesia, el lugar donde todos queremos estar. Pero viene Dios y hace algo. Cuando a Esteban fue apedreado, cuando Esteban murió, Dios permitió de que la iglesia fuese perseguida, según lo que estamos estudiando con nuestro pastor acerca de la iglesia primitiva, donde Cristo ya les había dado palabra a ellos. Mire, en Apocalipsis 21-22 dice que y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Vamos a ir haciendo un paréntesis en esto con respecto al templo, con respecto al árbol donde estaba Zaqueo, con respecto al árbol donde usted y yo podemos estar subidos. ¿Qué es el templo? ¿Estuvo de acuerdo Dios que hubiera templo? Mire qué curioso esto. En Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder desde lo alto. Cuando viniese el Espíritu Santo sobre ellos ya no tenían que estar en Jerusalén, ya no tenían que estar en iglesia, tenían que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero resulta ser de que ellos se pusieron cómodos, los discípulos se pusieron cómodos, ¿por qué? Porque hicieron un convenio que vendían sus propiedades y las donaban. ¿Para qué? Para tener un bienestar social, un bienestar religioso, por decirlo así, en el que ya no había necesidad de ir más para allá, sino quedarse en el lugar, quedarse en el lugar. Previamente Jesucristo le había dicho quedarse en Jerusalén, estar quietos en el lugar, hasta, o sea, cuando hubiese venido el Espíritu Santo ya tenían que salir a pregonar el Evangelio. Pero ellos decidieron quedarse allí y pasarla bien en el momento. ¿Por qué? Porque había un poquito de pavor. La iglesia estaba haciendo ya, los primeros creyentes estaban siendo perseguidos, como les mencionaba hace un momento, que Dios mismo permitió de que hubiese esa persecución. ¿Para qué? Para sacar a sus discípulos, a que llevaran el Evangelio, a que pregonaran el Evangelio. Caso de ellos, mire Juan a dónde vino a parar, a la isla de Patmos, y es de allí donde pregonó el Evangelio, y lo que estábamos leyendo hace un momento, allí lo recibió. A muchos de nosotros, no sé si me queme con lo que voy a decir, pero a muchos de nosotros Dios nos sacó de donde nos sacó
para que no estuviésemos una vida ahí, sino para que llevásemos la experiencia que tuvimos a otro lugar. Cristo no vino a quedarse quieto en un solo lugar. Él vino a caminar sobre el mundo para llevar la salvación al mundo. Así de que, mire aquí lo que viene más curioso. Nosotros creemos de que mientras más grande es el templo, mientras más construido, mientras más lujoso, mientras más establecido, ahí está la garantía de que está Dios. David tuvo esa obsesión de construirle casa a Dios. ¿Por qué? Porque David tenía su palacio. Y miraba a los reyes alrededor, ellos tenían sus castillos, sus monasterios donde adoraban a sus dioses. Entonces, de ver al Dios que David adoraba, su Dios y mi Dios, de que habitara en carpas, que habitara en tabernáculo, como que no le gustaba y dijo, yo le voy a construir un templo, un lugar sagrado, un lugar maravilloso. Obviamente, esta idea viene de qué, porque había el tabernáculo. Dios había dado orden a Moisés de que le hiciera un tabernáculo, le hiciera una carpa donde estuviese su presencia, porque un lugar no era estable, sino que era un lugar errante, o sea, andaban ellos, iban en peregrinación. Entonces, si le hacía un templo en ese lugar, la gente iba a pensar de que allí en ese templo que le hicieron, donde no era su tierra, allí se había quedado el Dios y allí se iban a quedar. Entonces les hizo un tabernáculo, le dio instrucciones, le dio todas las coordenadas a Moisés cómo iba a ser el tabernáculo donde él y su presencia estaría. Entonces hay un detalle muy maravilloso en que Dios le da orden a Moisés de que haga el arca de la alianza, el arca del pacto. Y mire qué curioso, de que le ordenó que le pusiese 2 varas en los costados. ¿Para qué? ¿Para qué esas 2 varas? Para que la presencia de él fuese cargada por donde quiera que su pueblo iba, donde quiera que iba poniendo sus pies, allí iba a ser cargado la presencia de Dios. Obviamente Dios no necesitaba ser cargado, él es omnisciente, omnipotente, soberano, él está en todos lugares, él está en todo momento, en todo lugar, en todo instante. Pero él quiere dar a conocer a su pueblo apartado, pueblo que es usted y pueblo que soy yo, de llevar a Jesucristo, llevarlo a él. Él no nos pide que lo hagamos, porque él puede ir a cualquier lugar, pero que usted y yo lo hagamos nos permite identificarnos de que sí estamos haciendo algo que nos identifica, no algo para ganar la salvación. No, estamos haciendo algo que nos identifica, de que creemos en un Dios que está en nosotros y que va con nosotros. Donde quiera que vayamos, irá con nosotros. La idea que Dios dio para esa arca de la alianza era esa, de que no la dejaran allá. Mire, ellos podían moverse, podían dejar todo ganado, lo que sea, sus tiendas de campaña, pero el arca tenían que agarrarla, envolverla y caminar adelante. ¿Por qué? Porque ahí estaba lo más preciado. Seguimos. ¿Cree usted de que Dios tenía planes de que le hicieran templo a él? Mire lo que dice Esteban antes de que lo apedrearan. Mire lo que dice en Hechos 7, 44, 49. Dice, tuvieron vuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Versículo 45, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Hablando de David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Había mucha sangre en la mano de David, por eso no hubo templo, obviamente, pero mire lo maravilloso que dice más abajo. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, esto está curioso, palabra de Dios, su Biblia lo dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, hablando del profeta Isaías, el cielo y mi trono y la tierra, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? El templo que se le puede hacer, la tierra misma, es lugar donde Dios se amarra a sus
su calzado. ¿Cómo puede contener la tierra? ¿Cómo puede contener un templo? La vasta presencia infinita de Dios. Obviamente, la mente del creyente, la mente de la persona que tiene idiosincrasia. ¿Idiosincrasia qué es? Cree en algo, cree en alguien, cree en algo de que le impulsa a venerar, cree en algo que le impulsa a adorar. Vienen y levantó templo como lo hizo Salomón. ¿Para qué? Para que hacer saber a todos los demás que la presencia de Dios allí estaba y que de allí no se movería. Pero Dios dice en su palabra, con las palabras del profeta Isaías, de que el cielo es su trono, allá es donde Él está. No está aquí en la tierra en un cuadrito pequeño en el arca de la alianza, no más. No, pero que nos vamos a mover ahí junto contigo adentro. No, 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 ¿cómo va a estar Dios apiñado con uno ahí en ese mismo lugar, encerrado? Dios quiere que inmediatamente nos bajemos y llevemos. Mire lo que dice. En Juan 10:10 hay una palabra muy maravillosa. Le dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Palabra de Jesucristo lo que dice aquí. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Muchas personas se encierran en un monasterio, muchas personas se encierran en su religión, muchas personas se encierran en su creencia y ya dejaron de vivir. ¿Por qué? Porque el mundo es un mundo intoxicado de pecado, donde ellos ya no quieren estar envueltos en el mundo. No quieren ser parte de la carnalidad que hay en el mundo. No quieren ser parte de la mundalidad que se vive en el mundo, valga la redundancia. Pero Jesucristo dice en su palabra, yo he venido para que tengan vida. Dígame usted, ¿una persona sucumbida en religión tiene vida? Déjeme decirle que no. Una persona sucumbida en un monasterio, un monje o una monja, no tienen vida. Una vida de prisión, una vida de apariencia, una vida de sacrificio innecesario. Cristo hizo el único y último sacrificio aceptable delante de Dios, morir en la cruz del Calvario. No importa qué sacrificio nosotros hagamos, no le agrada a Dios. No, que voy a estar en este lugarcito hasta el día que Cristo venga y de aquí nadie me mueve, pase lo que pase. No, Cristo quiere que nosotros le llevemos a nuestra casa. Miren más adelante. Podemos nosotros tener en cuenta lo que dice Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero mire lo que dice más adelante. Y lo que ahora vivo en la carne como vivimos usted y yo. Está seria esta palabra. Lo que vivimos en la carne, usted y yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, hermana, amigo, todo lo que usted hace, lo que yo hago, lo hacemos en la carne. Vivimos en la carne, estamos de carne y hueso. No hay nada de que sea tan espiritual viviendo en el mundo. No, vivimos en la carne. Pablo lo dice en Gálatas. Y lo que ahora vivo en la carne, todo lo que hace, ¿qué es la vida que Cristo le vino a dar? Y la vida en abundancia. Vida de encierro, vida de benevolencia a un lugar, vida de idolatría a un lugar hecho por manos de hombre. No, Cristo nos vino a dar una libertad, una vida en abundancia. Dice, yo soy el buen pastor, dice él, que su vida da por las ovejas. Él dio su vida por usted y por mí. Él es el buen pastor y él conoce sus ovejas. Y sus ovejas le conocen a él también. Hay una historia bien bonita, una historia de niños. ¿Sabe que hay cosas que nos identifican que ya estamos un poquito pasaditos de edad, pero hay cosas de niños que todavía las tenemos? Resulta ser que una vez habían dos niños como de unos 8 o 9 años que sus papás tenían ovejas. Bastante, por cierto. Y se fueron al campo a pastear las ovejas. Resulta ser de que los dos eran amiguitos. Y desde lejos se hablaban y se contaban así, ¿sabes? En el campo ahí, ¡hey! ¿Cómo estás? ¡Hey! Y el eco.
Y era la comunicación, no sé, la gente del campo puede identificarse en ello. Resulta ser que a lo lejos escucharon al lobo aullar. A ellos les dio miedo. Y de tanto que se iban acercando del miedo, el lobo seguía aullando. Y ellos venían acercándose. Entonces las ovejitas también se venían acercando. Cuando el lobo estuvo más cerca, se acercaron estos dos amiguitos y vieron de que todas sus ovejas estaban en el mismo lugar también. Si eran 100 ovejas de este amiguito y otras 100 de este otro amiguito, eran 200 ovejas en un solo lugar. Resulta ser que el lobo, al ver tantas ovejas juntas, mejor se fue. El problema fue para estos dos niños cuando todas esas ovejas estaban juntas. Le dijo uno al otro, ¿sabes qué? Llámale a tu papá para que venga y cuente sus ovejas, porque aquí ya están todas juntas. Y empezaron a llorar afligidos. ¿Por qué? ¿Cómo iban ellos a hacer para separar a esas ovejas? ¿Por qué? Porque estaban ya mezcladas. Resulta ser que en el llanto ya designado a decirle a sus papás lo que había pasado, cada uno salió preocupado por su lado. ¿Y qué cree usted? Las 100 ovejas de este se fueron con su pastorcito y las otras 100 con su otro pastorcito de 8 años. Jesucristo es el buen pastor. Él su vida da por las ovejas. Sus ovejas le conocen y Él conoce a sus ovejas. Cristo dio su vida por usted y por mí. No la dio para que nosotros nos encerremos en un lugar y nos aislemos del mundo. Él dio su vida para que nosotros venzamos al mundo. Pero miren más adelante lo que sucede. Nosotros decir, ya no vivo lo que ahora vivo en la carne. Vivir en la carne, hermanos Samuel, eso es vivir en pecado. En la carne, ¿qué hacemos nosotros en la carne? En la carne vamos a trabajar. En la carne tal vez nosotros vemos un partido de fútbol. Pecado, garrafal. En la carne usted tal vez se va a teñir su cabello. En la carne va al salón de belleza. Fíjate las cosas que nosotros le llamamos carnales. En las cuales para mucha gente que ha quedado en el pasado aislada en una caja, donde su Dios está en una caja, donde su Dios está en la rama de donde tuvo la experiencia, las cosas que usted y yo podemos hacer en la carne hoy en día son pecado. Cuando en realidad hay cosas de que vivirlas por la vida que Cristo ha dado, es de que nosotros pudiésemos eliminar el pecado, pero vivir la vida. ¿Cómo así? Nosotros estamos viviendo la vida como Cristo la ha dado. ¿Por qué? Porque la vivimos en la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios vivimos lo que vivimos, hacemos lo que hacemos, andamos en lo que andamos. ¿Por qué? Porque en la fe del Hijo de Dios nosotros ponemos una cruz al pecado y nos apartamos a vivir la vida en abundancia, vida alegre en Cristo Jesús. Resulta ser de que mucha gente mejor quita la cruz del pecado y le pone esa cruz a la vida. Deja de vivir. Deja de vivir. Y dejar de vivir le garantiza a uno de que va a vivir fuera de pecado. Mire esos monjes o monjas que se van a los conventos. ¿Cree usted que vivir aislados donde viven les aleja del pecado? Hay cosas que pasan por ahí de que el pecado siempre estará, pero en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿A dónde alumbra su luz, hermano, hermana, amigo? ¿Alumbra en la iglesia o alumbra en la casa? ¿Alumbra en el templo o alumbra en su trabajo? ¿A dónde alumbra su luz? Mire lo que dice el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, en el templo todos vamos para el cielo. Hablando así en confianza, en el templo todos somos cristianos. En el templo todos decimos buenas palabras, en el templo todos nos portamos bien, en el templo todos alumbramos bien bonito. En el templo no hay malas palabras ni malas conversaciones, en el templo no hay malas amistades, por cierto, todos alumbramos en el templo, todos bien arregladitos, todos vamos para el cielo.
Pero si nos detenemos a que solo nuestra luz alumbre en el templo, alumbre en el lugar, en el edificio, alumbre entre nosotros mismos como hermanos, ¿qué beneficio hay? Hoy en día tenemos algo muy importante que hacer. Tenemos varios días de que no asistimos al templo. Tenemos varios días que no nos vemos físicamente. Tenemos varios días donde no nos testificamos mutuamente. ¿Será de que Dios está en medio de esto, de que quiere que salgamos del templo? Para que llevemos nuestra luz, la luz que Él nos ha dado, a nuestra casa. Esto es fuerte. ¿Por qué? Porque Zaqueo, él hizo caso a Jesucristo. Él llevó la luz, la salvación, la llevó a la casa. Y nosotros la salvación simplemente la tenemos en el templo. Solo los domingos somos salvos. Lunes en adelante a sábado ya está en riesgo la salvación. ¿Por qué? Porque la luz dejó de brillar. La luz se apagó. Cristo quiere que nosotros vayamos más adelante. La salvación va donde usted y yo la llevemos. La salvación que Cristo nos ha dado se muestra donde usted y yo vayamos. La salvación que Cristo, así como la que recibió Zaqueo en el árbol, va a la casa, va al lugar de trabajo, va al lugar donde se desempeña su vida cotidiana. La salvación que usted y yo hemos recibido no está para que se quede en el lugar donde tuvimos la experiencia. La salvación que hemos recibido no es justo ni menester que se quede en ese lugar guardada, en ese lugarcito nada más. Es de que la mostremos, es de que la llevemos. Muestra su testimonio de que usted es salvo junto con sus compañeros de trabajo. Muestra si usted es salvo junto con sus amistades, con sus hermanos en la carne, con sus parientes. Déjame decirle de que hay muchos que no nos creen. Así se lo digo. Hay muchos que no nos creen. ¿Por qué? Porque sí somos salvos el domingo, pero el lunes a sábado el testimonio que damos a veces no es el testimonio que deberíamos de dar. Por eso es que hay mucha gente que no cree y mucha gente no quiere entregarse a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación que usted y yo recibimos en esa experiencia dejó de ser simplemente una experiencia, ya simplemente es una historia que pasó en nuestra vida. La salvación es eterna y todos los días hay que vivirla. Pero sigamos adelante. ¿Cree usted de que Dios va a estar en un lugar encerrado donde, con tal de que nadie entre, pero que nadie salga? Que el Dios que yo adoro está en ese lugar guardadito donde no entra ni el diablo ni nadie. Mire, que no entre el diablo aquí porque estamos herméticamente sellados. No, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. ¿Qué? Las puertas del Hades que tienen más poder que la iglesia. No, las puertas del Hades tienen que romperse, tienen que abrirse. ¿Por qué? Porque la iglesia va para afuera, la iglesia va para adelante, el cuerpo de Cristo va rompiendo esos lugares. La iglesia no es el lugar, hermano, hermana. La iglesia no es el edificio. La iglesia es usted y soy yo. La iglesia es aquella que las puertas del infierno no prevalecerán, no aguantarán. Las puertas del infierno se tendrán que quebrar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos en el nombre de Dios, como poderosos gigantes, como que llevamos el arca de la alianza en nuestras manos. Resulta ser que nuestra congregación, día a día, tiene que representar algo así. Pronto llegará oportunidad de que nos congreguemos. Pronto llegará oportunidad de que, mire ahora, la palabra está siendo llevada a domicilio, a su casa. ¿Por qué? Porque tenemos esta situación que Dios mismo ha permitido de que nos esté pasando. ¿Será de que hoy que tenemos 5 meses, no sé cuántos, los que llevan la cuenta de no congregarnos en el templo, seguimos siendo cristianos? Una pregunta que debemos de hacerla hoy en esta noche. La ida al templo, la ida a la iglesia, la ida al lugar que Dios nos ha permitido estar, dijo nuestro pastor un día, miren hermanos, recién inaugurado el templo. Este lugar no es para otra cosa, sino para venir a celebrar el triunfo que usted y yo tenemos en la calle. Este lugar es para venir a recargar baterías, así como esa gasolinera. Uno va a la gasolinera no para quedarse a dormir allí. Uno va a recargar, uno va a fulear, uno va a echar combustible. ¿Para qué? Para seguir caminando. Tal vez esté hablando de vida de camionero. Pero así es, de esa manera se tiene que ver. De esa manera lo veo yo, de que
edifica mi vida. Cada vez que vamos a la iglesia o que tenemos oportunidad es de recargarnos todo, de llenar nuestro tanque con todo. Pasaron cuántos años, 20, 30 años que nos congregamos y se nos olvidó llenar el tanque. Hoy nos está haciendo falta. Hoy sentimos de que no vamos a llegar a este lugar donde vamos. ¿Por qué? Porque nuestro tanque está quedando vacío. No. Dios ha querido de que nosotros hubiésemos llenado nuestro tanque antes, anticipadamente, para estos tiempos. Mire, ¿qué sería de que nosotros llenemos nuestro tanque y nos quedemos simplemente para compartirlo con nosotros mismos como hermanos? Llenarnos de fe, de espiritualidad dentro de la iglesia solo para compartirla entre nosotros mismos. ¿Será de que Dios está entre medio de esto? ¿De que Él quiere que lo que hemos fuliado, lo que hemos llenado, lo que hemos adquirido durante el pasado, ahora lo llevemos a la calle, lo llevemos al lugar de destino donde el Señor nos ha mandado? ¿Para qué? Para que nuestra luz alumbre hasta donde Él nos permita llegar. Obviamente, para podernos congregar, para poder tener nosotros la certeza de que Dios está con nosotros, tenemos que entender algo. Tenemos que congregarnos. Muchas personas, déjenme decirles de que ya se les acabó el combustible y están tendidos en la calle. Tal vez sea muy fuerte lo que estamos hablando, pero es la verdad. En la que dejaron de congregarse, dejaron de venir al lugar donde tuvieron experiencia, dejaron de escuchar la palabra de Jesucristo que les dijo: hoy es necesario que vaya a tu casa. Dejaron de sintonizarse con nosotros como iglesia y se les acabó el gas, se les acabó la gasolina. Dice su palabra en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ese día está más cerca que cuando creímos. Es necesario que nos congreguemos cada vez que tengamos oportunidad de llenar. Hoy la palabra le está llegando a domicilio a su casa. ¿Para qué? Para que no se quede tirado en el camino. Mire, que nos guste hacer lo que estamos haciendo, no. Estamos teniendo nosotros bastante dificultad para querer identificarnos a través de esto. La palabra le está llegando a las puertas de su casa. ¿Para qué? Para que no se quede sin energía, para que no se quede, para que su fe no le falte. Obviamente usted tiene oportunidad de llenar en otras gasolineras, donde tal vez la gasolina es un poquito más especial. Tal vez la gasolinera ya está más nueva o más grande, así como la que hay aquí en Texas. La Buc-ee's, no le voy a hacer comercial a ellos, pero ¿qué gasolineras más grandes? Así hay grandes templos hoy en día, bien abiertos. Quiera Dios de que nuestra congregación sea lo suficiente para que podamos afrontar al mundo. Que la asistencia suya y la mía sea la suficiente para enfrentar las hazañas de cada día, lo que el mundo nos está acechando. Vamos a ir terminando con esta palabra. ¿Qué dice 1 Samuel 15:22? Dice, y Samuel dijo, no yo, dice la palabra, el profeta Samuel dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿Qué sacrificio usted y yo estamos dispuestos a hacer que a Dios le complazca? El sacrificio que usted y yo debemos de hacer es tener obediencia. La obediencia a lo que estamos viviendo, la obediencia a lo que el Señor quiere que hagamos, la obediencia a que el Señor diga, bájate de donde estás. Hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Bájate de donde te has subido, donde crees que estás seguro. Bájate porque es necesario que yo vaya a tu casa. Tu casa donde hay otras personas que están esperando que la salvación que tú recibiste llegue a ese lugar. Cristo ha venido. Y dice en esta noche, como dice en Lucas, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham, tú eres hijo de Abraham. Hermano Samuel, yo no soy judío. En Gálatas dice, si vosotros creéis en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si nosotros creemos en Cristo, somos herederos, somos hijos de Abraham, herederos según la promesa. Quiera Dios de que nosotros tengamos la oportunidad de que Cristo venga a nuestra casa, que abra la puerta a usted y que se encuentre a todos sus parientes, a sus familiares en casa, para que Cristo les dé la experiencia a ellos
No la experiencia que usted ha vivido con Cristo, sino la experiencia que su pariente, su amigo, su hermano, su hijo, su hija tendrán con Cristo Jesús. ¿Te parece? Y nos despedimos con unas 2 palabras de oración. Bendito Padre que estás en gloria, gracias te damos en este momento. Porque a ti te ha parecido, Padre, que pudiésemos meditar en estas palabras que tú dijiste a Zaqueo. Es necesario que yo vaya a tu casa. Señor, ven a nuestra casa, quédate en nuestra casa, vive en nuestra casa. ¿Por qué? Porque aquí te necesitamos, Señor, en el lugar donde todos nos conocemos, que te adoramos, Señor, nos impacta tanto como en el mismo lugar donde muchos se están perdiendo. ¿Por qué? Porque es necesario que testifiquemos en casa lo que hemos aprendido de ti. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Señor, en el tiempo que está por venir y en el tiempo que vendrá. Gracias, hermanos, hermanas y amigos, por esta oportunidad. Nos vemos a la próxima, si Dios así lo permite.